Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando el tema apasionante de los orígenes. ¿Cómo esto influye en la mente humana, en el proceder humano? El título de la lección de esta semana, la creación y la moralidad. Está con nosotros una vez más el profesor Fernando de Luque, quien es profesor de biología, también es formado en teología y tiene una amplia experiencia en el tema de creacionismo. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros el pastor Edgar Horna, quien se desenvuelve como profesor de teología, es actualmente el decano de la Facultad de Teología. También tiene una maestría en teología, específicamente en paleontología. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración y luego continuamos con el bosquejo de la lección. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más queremos rogarte por tu presencia y tu dirección en el estudio de tu palabra. Condúcenos, por favor. Te lo agradecemos por Jesús. Amén. En esta parte de la motivación, me gustaría mostrar a ustedes una parte del organismo, el cuerpo, que es el cerebro. Miren ustedes cómo es por dentro. Es el cerebro una mezcla de materia, moléculas, células y tejidos. Es eso. La pregunta es cómo explicar que esta mezcla de materia alberga moralidad humana. Si el cerebro es solo eso, un montón de materia sin forma, ¿por qué debo confiar en las conclusiones y en los principios morales albergados allí en la mente humana? Ese será el tema que nosotros tocaremos a continuación en este bosquejo. El foco de la lección de esta semana es entender cómo nuestras creencias sobre los orígenes tienen importantes implicaciones morales. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración. Un asunto importante es que en esta parte de la exploración nosotros no usemos varios asuntos, mismo que sean tratados ahí en la lección. Apenas escojamos 2 asuntos básicos para poder explorar ampliamente. Nosotros escogimos 2 asuntos. El primer asunto, creados a la imagen de Dios, explicar un poquito ese tema. Y la segunda parte es la moralidad, que es una marca de la creación. La primera parte entonces, ¿qué significa el hecho de haber sido creados por un Dios trino, por ejemplo? Pastor, esta pregunta es muy importante porque nos va a permitir después dar comprensión a muchos aspectos teológicos sobre nuestra propia vida. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. El texto de Génesis 1:26 empieza de una manera muy especial. Empieza diciendo, hagamos al hombre. Y usa un pronombre personal plural, a nuestra imagen. Interesante porque nosotros hemos sido creados a la imagen de un Dios trino, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que aunque no son descritos detalladamente en el texto de Génesis, el uso del plural en este texto indica la presencia de ellos y la semejanza nuestra en relación a ellos. Ahora, ha habido mucha discusión sobre qué implica el tema de cómo somos semejantes a Dios, siendo que nadie ha visto a Dios. Sin embargo, en nuestros rasgos, tanto físicos como morales, la capacidad creativa del hombre, nosotros podemos tener un reflejo de esa imagen que, aunque pálida, es perfecta y es muy adecuada para nosotros. Esa relación de Dios como trino incluso está en cierta manera representada en la relación que nosotros podemos tener como parte de una familia, papá, mamá y los hijos, ¿no? Si bien es cierto, podemos tomarlo como una metáfora que representa a Dios y no es obviamente perfecta, pero de alguna manera en las múltiples relaciones que tenemos de papá o de mamá o de esposo o esposa, nosotros podemos de alguna manera tener una idea clara de esa imagen de Dios en nosotros. Incluso en la familia o en el caso de la mujer, el hecho de poder tener hijos, ¿no? Es una capacidad que Dios de alguna manera ha puesto en nosotros que representa el poder creativo de Dios. Un detalle muy interesante. Creativo y reproductivo, ¿no?
y es que solo los seres humanos tienen y poseen conceptos morales, a diferencia, por ejemplo, de los animales. Hay una diferencia allí, ¿no es cierto? Y esta diferencia hace que nosotros seamos realmente la imagen de Dios. Un segundo asunto tiene que ver con la moralidad, que es una marca de la creación también. ¿Por qué la idea de moralidad contradice el evolucionismo naturalista, por ejemplo? El asunto es básico. Para nosotros resulta extraño tratar de entender el sistema de gobierno de Dios. Vemos violencia, vemos corrupción, vemos un caos tremendo y creciente, y no podemos concebir la idea de un Dios cuyo sistema de gobierno ha quedado lejos. No es que Él se haya alejado, nosotros nos hemos alejado tanto que nos parece que lo natural es la vida como la estamos viviendo actualmente, ¿no? Es lindo cuando se casa un hombre con una mujer, vienen los hijitos, hay cariño, hay orden, hay, en fin. Y cuando van creciendo, los viejos se siguen amando, y escuchar de los hijos estos viejos templados, ¿no? Da gusto verlos siempre como Romeo y Julieta. Bueno, ese es un matiz muy lindo, pero el gobierno de Dios es amor, lo hemos dicho, ¿no? Fue el poder del mal el que rompió ese esquema. Dios irradia amor, irradia bienestar, irradia desde su centro bendición a todos lados. Pero el poder del mal invirtió 180 grados el plan de gobierno de Dios, ¿no? No es que todos estén felices, esa es mi gloria, ver que todo funciona bien. Nadie reclama nada porque todo está previsto, todo está correctamente hecho. Entonces el poder del mal dice, pues no hayan leyes, no haya dependencia, etcétera, etcétera, y entonces corrompe todo eso, corrompe los instintos, incluso en el cerebro, si estábamos hablando del cerebro, ¿no? Se van formando hábitos contra natura. Y es una cuestión que tiene que ver, ¿no? El cerebro es capaz de moldearse y acostumbrarse y adquirir el hábito de conducir cierta conducta de acuerdo a la formación que le estamos dando y a las costumbres que hemos adquirido. Y se transmite, ¿no? Claro, ¿qué niño no siente que cuando hace algo malo, algo lo sobrecoge? Incluso el salvaje, cuando hace algo malo, teme por su vida. Ese es un detalle que nos indica mucho. Las cosas Dios las ha diseñado para que funcionen como deben ser, como fueron diseñados, ¿no? Un motor, una máquina tiene un folleto de instrucciones, etcétera, que en nuestro caso moralmente es la Biblia. Entonces, el poder del mal sabe que será destruido. Y él lo que quiere es llevarse a la perdición, o sea, al desacuerdo con Dios. Porque ¿qué cosa es el pecado? Es entrar en franco desacuerdo con Dios. Tú por tu lado, yo por mi lado. Pero te vas a morir, vas a malograr a muchos. Será problema de ellos, así me gusta. Ya ese es lo que se llama actualmente en política negacionismo, ¿no? Esa será la ley, pero yo no la reconozco. Yo sí mato, sí miento, sí esto, ¿no? Y en eso va a desembocar todo esto. Y el cerebro se va, las corrientes cerebrales y las neuronas que no solamente emiten corrientes eléctricas, sino incluso elaboran y segregan en el torrente sanguíneo hormonas que tienen específicas funciones. Si hablamos de esto, ¿no? Vamos a hablarlo crudamente, el orgasmo o la simple erección del varón ante la vista de su mujer, ¿no? Ya esa es una función cerebral que tiene que ver con el aspecto moral, el aspecto afectivo. Bien hecho que me casé con ella, es linda, es útil, buena mamá, ¿no? En fin, todo. Entonces, cuando él va a unirse, hay funciones cerebrales y hormonas que entran en funcionamiento en este aspecto, ¿no? De la moralidad. En cambio, choca, por ejemplo, un esposo juró ante el altar fidelidad a la mujer, pero cuando él pone los ojos en otra, ¿no? Se genera automáticamente conflicto, se entera la esposa, vienen los celos, vienen los odios y la degeneración, que es lo que el poder del mal
se ha propuesto destruir a la raza. Entonces, de hecho, la moralidad tiene mucho que ver con la razón. Yo veo que la razón es la razón de Dios. No he visto ningún absurdo en Dios. La razón y el razonamiento analítico ha fortalecido mi fe. Yo, mediante la Biblia y su moral, creo en Dios y que eso es lo correcto y que todos pueden ser felices de acuerdo a ese plan que Dios ha hecho. Y mi razonamiento analítico dice, todo en la naturaleza está sujeto a leyes. Yo podría, no sé si narrar una anécdota ahí breve, ¿no? Un ingeniero, William Kenny, que nos enseñaba nociones de ganadería, fue preguntado por uno de los alumnos, que eran teólogos, ¿no? Algunos eran, bueno, consagrados, otros eran medio criollos, etc. Le preguntó, mister, ¿por qué tiene al toro tan solito, tan aislado? Y el gringo le preguntó, ¿y tú qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Y dijo, no, pues, ingeniero, no sea cruel, pues dele un poquito, una ocasión. Y las vacas justamente habían entrado en el comedero, estaban toditas comiendo y podríamos decir sexualmente, entre comillas, en posición de montarlas. A ver, toma el toro, mételo en el corral. Y entonces el toro entró, pasó, olió una vaca, pasó varias más, olió a otra y finalmente se fue a comer. Y entonces el muchacho, este criollo, decía, ¿qué pasa con el toro habiendo tantas, no? Y le dice, el problema no está en el toro. Tú dices que el toro es un bruto, un irracional. No sabe lección, pero él siendo bruto, irracional, conoce las leyes naturales y respeta las leyes naturales, ¿no? Para el ser humano sería moral en ese caso, ¿no? Él no siente que hay vaca en celo o vaca caliente, como ustedes dicen, no hay. Entonces él no monta ni pisa vaca. El problema está en tu mente depravada que piensas que todas las mujeres son vacas calientes. Tú tienes que corregir eso, arrepentirte como dijo Cristo y pensar como Dios dijo desde un comienzo. Las leyes naturales van formando el cerebro, los impulsos, los instintos y nuestras prácticas. Y ser seres morales, no instintivos, ¿no? Dios pueda ayudarnos en este sentido a reconocer que Dios actúa en el cerebro, en la mente. La ausencia de Dios en la mente produce una independencia que lo hace un ser irracional y depravado también. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, o la penúltima parte, que es la aplicación. ¿Cómo los conceptos de moralidad correctos afectan la familia? ¿Cómo afectan nuestras relaciones con nuestros amigos, en fin, la comunidad, el país? Y afecta muchísimo, por cierto, ¿no? Si nosotros tuviéramos la práctica de buenos conceptos morales, el bien, la dignidad, el respeto, la obediencia, la fidelidad, por mencionar solamente algunos, nuestra sociedad definitivamente sería diferente. Sin duda. Viviríamos en paz, viviríamos en tranquilidad. ¿Se imaginan ustedes? Respeto. Exacto. ¿Se imaginan ustedes salir de la casa y recibir no solamente el saludo, el aprecio de nuestros vecinos, sino de gente que ni siquiera conocemos, que no son nuestros amigos o conocidos, ¿no? Caminar por la calle y que una persona que necesita una ayuda sea socorrido por otra, o que un vehículo llegue a una esquina y se detenga para permitir el pase y el cruce de otras personas. Eso no lo vemos normalmente, o ya no las vemos muy a menudo en muchos lugares. Pero sería obviamente nuestra sociedad totalmente diferente, ¿no? Si hubiera respeto, honradez en el uso de las cosas, el respeto por la propiedad ajena, realmente nuestra sociedad sería totalmente diferente y nuestra vida sería no solo más tranquila, sino sería mucho más dichosa en este planeta. Y Dios coloca los conceptos morales en el corazón, no son apenas prácticas externas, son asuntos que nacen del fondo del corazón. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿Cómo actuaremos ahora? ¿Qué decisión vamos a tomar en relación a esto? La última parte de nuestro bosquejo, actuación, qué hacer, creatividad. Yo quería en este momento
llamar la atención de todos los que están allí observándonos, un papá, una mamá, un hijo, un universitario, tal vez alguien que sufre por alguna situación. ¿Cómo nosotros podemos ahora actuar moralmente frente a tanta inmoralidad? Parece que la inmoralidad es natural, ¿no? Porque todos lo hacen, todos cometen ese error. ¿Cómo es que esto ha afectado nuestro día a día? Yo quiero hacerte una invitación en el nombre del Señor Jesús. Acércate de tal manera hoy a Dios que tú puedas decir, como dijo Zaqueo cuando estuvo Jesús de visita en su casa. Después de aquel encuentro, Zaqueo dijo: yo resuelvo, yo decido que si Dios pasa por tu casa dejando huellas de moralidad, de orden, tú puedas decir: yo resuelvo. ¿Qué resolución moral puedes tomar en tu vida? Yo no sé, tú sabes. ¿Qué inmoralidades con las que estás conviviendo? Son necesarias dejarlas. Eso no va a salir así de la noche a la mañana. Va a ser el resultado de una convivencia permanente con Dios. Por eso yo te quiero invitar para que te aproximes de Dios y coloques en Él todas esas cargas. Y Dios pueda hacer de ti un vencedor por la gracia de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, aquí delante de ti estamos. Mucha gente que está viendo este programa sabe que tiene cosas que tienen que ser corregidas moralmente. Y este grande milagro no ocurre por casualidad. Es la intervención de Dios. Por eso te abrimos nuestro corazón. Interviene en nuestro corazón. Límpianos y ayúdanos a vivir como tú quieres, moralmente puros. En el nombre de Jesús.